Buenas tardes a todos. Gracias por haberos inscrito y participar en este webinar, que es un webinar que pretende atacar temas relativos a la planificación financiera y al riesgo de longevidad, y que de hecho nos sirve también para presentar los premios de investigación y desarrollo, investigación y estudio, Rafael Termes Carrero, en su edición quinta, que corresponde al año 2020. Este es un premio que otorga la Fundació Catalana d'Analistes Financers con el propósito de estimular y reconocer la labor de investigación y de estudio en el ámbito de la actuación profesional del analista financiero. Es un premio que convocamos anualmente y que tiene por finalidad permitir el estudio y la investigación de temas que se refieran al ámbito de actuación profesional del analista financiero. Y este se enmarca a partir de unas pocas consideraciones básicas. Primero, la legitimidad social del analista financiero, que se consigue en la medida que las finanzas están al servicio de la sociedad y sirven adecuadamente a las empresas no financieras, e importante en este caso, a las familias. Importante también porque pretende recoger la actuación comprometida y responsable, así como las buenas prácticas de los analistas financieros en la canalización del ahorro hacia la inversión, a través de las empresas y las instituciones financieras, que nos parece que hoy más que nunca son un factor clave para el desarrollo económico, y recoge también esta función de los analistas financieros que va más allá de la asignación de recursos basada tradicionalmente en el análisis convencional del valor, y que incluye una particular observancia de lo relativo a la estabilidad financiera, al recurso al uso de los recursos públicos y a la calidad del gobierno corporativo. Y por tanto, de este modo, el análisis financiero pretende recoger dimensiones éticas que son particularmente relevantes en el estudio que hoy presentamos y que hemos premiado desde la Fundació Catalana d'Analistes Financers, y sociales, y la interdependencia mutua entre todas estas dimensiones. Hoy contaremos con ponentes de excepción, que son los autores del trabajo que ha premiado el jurado del premio Rafael Termes, después de un largo y exigente análisis de los trabajos recibidos. Contamos con Jorge de Andrés Sánchez y con Laura González Vila Puchades, que son dos académicos en el ejercicio de esta función. Laura González Vila en el Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial de la Universidad de Barcelona, y Jorge de Andrés en el Laboratorio de Business Research de la Universidad Rovira i Virgili. El doctor de Andrés lo es en Ciencias Empresariales y es ahora profesor titular de Economía Financiera en esta universidad, y es autor de numerosos estudios. La doctora Laura González Vila ejerce en el Departamento de Matemática Económica, Financiera y Actuarial, y es también profesora en ejercicio y licenciada en Económicas Empresariales, actuaria de seguros por la misma Universidad de Barcelona y doctora en Ciencias Económicas Empresariales también por esta universidad. Es profesora titular de universidad en el área de Economía Financiera y Contabilidad, y
está activa en el campo de la investigación como autora de varias ponencias en congresos nacionales e internacionales sobre finanzas, seguros e incertidumbre. Y algunos de los estudios a los que yo me refería y ha publicado lo han sido en revistas especializadas de reconocido prestigio como Fudgy Assets and Systems Insurance, la revista española de financiación y contabilidad, entre otras. La primera parte de esta exposición de hoy en formato de webinar va a versar, por tanto, sobre el alcance y las conclusiones del estudio que ha resultado premiado. Y hemos pedido a una conocida directiva y miembro de la Junta Directiva de la Delegación Catalana del Instituto Español de Analistas Financieros, Margarida Gavarró, que en su calidad de practicante del análisis financiero aplicado en el sector de seguros desde su responsabilidad actual, desde su actual responsabilidad profesional en Zúrich, España, de la que es directora financiera de transformación y tecnología, que nos dé una visión que permita aterrizar en la experiencia profesional en el sector asegurador y en la gestión de activos las conclusiones de este estudio. Margarida Gavarró se incorporó al Grupo Zúrich en el año 2000 y durante este tiempo ha asumido distintas responsabilidades. Ha sido directora de inversiones, directora financiera, ha contribuido decisivamente a las joint ventures con Banco Sabadell y también es licenciada en Economía, esta vez por la Universidad Pompeu Fabra, donde además cursó el máster de Banca y Finanzas y con posterioridad se ha formado como experta en seguros y es tenedora de la certificación CFA que emite el CFA Institute desde los Estados Unidos. Con estas tres personalidades de excepción vamos a intentar recorrer el estudio premiado, sus conclusiones, su aplicación y también ver su utilidad desde un punto de vista práctico. Sin más, paso la palabra a Laura González Vila para que nos introduzca el trabajo que ha resultado premiado con este premio Rafael Termes. Adelante, por favor, doctora González Vila. Sí, buenas tardes. En primer lugar, antes de pasar propiamente con lo que es la exposición, quisiera agradecer a Cyrus como, digamos, representante o en este caso presidente de la delegación catalana de la Fundación del Instituto Español de Analistas Financieros, que es, por ser, como decía él antes, quien organiza anualmente estos premios, y en particular al Tribunal de la convocatoria del año 2020 por haber galardonado nuestro trabajo. También quisiera dar las gracias a Margarida Gavarró por estar presente en el acto de hoy y también a todos los espectadores que están ahora en directo y que más adelante verán la sesión por el interés mostrado en nuestro trabajo. Y sin más, para no extendernos más de lo necesario, paso a compartir la presentación sobre la que basaremos la exposición de nuestro trabajo. Sabemos ampliamente, que es ampliamente conocido el gran debate que hay sobre la sostenibilidad del sistema público actual de pensiones que tenemos, y precisamente esta es la idea seminal de nuestro trabajo, junto con los factores que vamos a ir viendo posteriormente. Entonces, hemos dividido nuestro trabajo en 5 apartados que se corresponden, excepto el último, con los mismos apartados en que se divide el trabajo que se ha premiado. En primer lugar, vamos a ver, como decía, cuáles son las motivaciones que nos llevaron a planear este estudio de investigación y cuál es el objetivo que se pretende con el mismo. Posteriormente, dedicaremos un apartado a comentar algunos aspectos básicos de las denominadas rentas mejoradas,
que no existen en España. Después dedicaremos un apartado en que recordaremos de forma breve cuál es la fiscalidad, muy por encima, cuál es la fiscalidad de los distintos productos que se pueden recibir como prestación complementaria a lo que es propiamente la pensión pública de jubilación. Y después pasará entonces Jorge a explicar las distintas estrategias de planificación financiera que hemos contemplado en nuestro trabajo y cómo es posible determinar para cualquier persona jubilada con esperanza de vida reducida la estrategia óptima para cubrir el riesgo de longevidad. Y acabaremos con otras consideraciones que hacen referencia a la consideración de cuáles son las posibles barreras de incentivos que tiene nuestro país para el que se comercialice este producto que decíamos que no existe. Pues bien, sabemos que la principal fuente de ingresos durante la jubilación en nuestro país proviene del primer pilar de las pensiones, es decir, del sistema público de pensiones de jubilación. El gran aumento, mejor dicho, de la esperanza de vida en España durante las últimas décadas, el acceso a la jubilación, que ya está ocurriendo, de la generación del baby boom, y las bajas tasas de natalidad, tanto en décadas pasadas como en la actualidad, van a suponer, o ya están suponiendo, una baja proporción de trabajadores por cada jubilado. Entonces, ello va a implicar lo que comentaba yo al principio, un problema de sostenibilidad del actual sistema público de pensiones, al menos en los niveles de pensiones que estamos, y ese gran debate que se ha generado, y una previsible reducción del importe futuro de la pensión pública de jubilación. Por tanto, ante esta situación, es recomendable que las personas actualmente activas planifiquen su futuro mediante un ahorro individual que les permita completar la pensión pública de jubilación de forma óptima para, en la medida de lo posible, mantener su nivel actual o el nivel de ingresos durante la vida activa. Pero además de este problema de que en un futuro se puede ver reducido el importe de la pensión pública de jubilación, una vez jubiladas, las personas también se enfrentan al riesgo de longevidad, que se traduce en la posibilidad de que sobrevivan a los recursos que han ahorrado durante la vida activa. Entonces, para mitigar este riesgo, diversos trabajos científicos han demostrado que la alternativa económica más racional consiste en contratar rentas vitalicias que garanticen prestaciones periódicas mientras se vivan. Y de esta manera lo que se hace es trasladar ese riesgo de longevidad que comentábamos al sector privado del seguro. ¿Qué ocurre en nuestro país? En nuestro país el sector del seguro ofrece rentas vitalicias a un único precio para todas las personas de la misma edad. No se distingue por sexo porque no lo permite la normativa. Y entonces se asume que todas las personas de una misma edad vivirán en promedio un número de años igual a la esperanza de vida que corresponde para esa edad. Esta situación supone que las rentas vitalicias, a nuestro entender, son injustas para personas que por sus circunstancias personales presentan una esperanza de vida inferior a la estándar. Si para una misma edad y mismo precio, una misma prima única, una persona con esperanza de vida estándar y otra con esperanza de vida reducida van a recibir la misma prestación, pero es de esperar que la segunda viva menos, porque tiene una esperanza de vida reducida, entendemos que esto supone una injusticia actuarial. Entonces, una solución a esta injusticia o esta inequidad actuarial consiste en ofrecer rentas mejoradas, que existen en distintos países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos, pero que no existen en España. En las rentas mejoradas, que son rentas vitalicias inmediatas y a prima única, además de tenerse en cuenta como factor de riesgo la edad de la persona a asegurar, también se tienen en cuenta otros factores personales, tales como su estado civil, como el índice de masa corporal, el código postal de residencia de esa persona, o, por ejemplo, algunas enfermedades como podrían ser el colesterol alto, la tensión alta, la existencia de diabetes, de haber padecido un cáncer anteriormente, etc. Entonces, si considerando estos factores se entiende que esta persona tiene una esperanza de vida inferior a la que le correspondería por su edad, considerando el colectivo de la población estándar, este tipo de rentas pagan para un mismo precio, para una misma prima única, una prestación periódica
superior a la de las rentas estándar. De esta forma, en estos mercados en que existen, se ofrecen también rentas de supervivencia a un precio actuarialmente justo a personas que tienen una esperanza reducida. ¿Qué ocurre? Además, en nuestro país, de que no existan estas rentas mejoradas, que existen unos incentivos fiscales que entendemos que además suponen un agravio comparativo para estas personas. Estos incentivos fiscales tienen por objeto promover la demanda de este tipo de rentas, pero lo que ocurre es que al no existir rentas mejoradas en España, estas personas con esperanza de vida reducida solo pueden beneficiarse de estos incentivos fiscales comprando esas rentas que, como decíamos antes, tenían un precio actuarialmente injusto para ellas. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de nuestro trabajo? El objetivo de nuestro trabajo consiste entonces en diseñar y comparar distintas estrategias financieras que permitan la determinación de la estrategia óptima, que nunca será la ideal sería la contratación de una renta mejorada, como digo, que permitan determinar la estrategia óptima de cobertura del riesgo de longevidad a cualquier persona jubilada con esperanza reducida, beneficiándose de los actuales o de alguno de los actuales incentivos financieros. Las estrategias que vamos a analizar deben permitir cubrir este riesgo, el riesgo de longevidad, a precios actualmente justos, de esta forma eliminando la desigualdad de trato que aparece al no existir rentas mejoradas en nuestro mercado asegurador. Pero además, estas estrategias que vamos a analizar van a tener en cuenta las circunstancias personales de la persona, incorporando su estado actual de salud, que puede provocar el que tenga una esperanza de vida reducida, su grado de aversión al riesgo de longevidad y su situación fiscal. Y además, lógicamente, también incorporarán esas estrategias que analizaremos la fiscalidad propia de cada uno de los productos financieros o actuariales que llevan asociados. Comentábamos que estas estrategias que analizaremos nunca serán la ideal, que entendemos que es la de que la persona que tiene una esperanza de vida reducida pueda contratar una renta mejorada. Pero como sí que vamos a contrastar o a comparar estas estrategias que veremos con esta ideal, entendemos que, aunque sea de forma muy breve, tenemos que considerar algunas cuestiones básicas de estas rentas para un mejor entendimiento de esta exposición que vamos a hacer. Sabemos que la ecuación fundamental para determinar qué prestación corresponde a una determinada renta vitalicia a partir de una prima única es esta que muestro aquí, que es ampliamente conocida en el mundo actuarial, donde hemos considerado que a cambio de una prima única la persona de edad actual X va a recibir una renta vitalicia estándar, constante, anual y vencida. A partir de esta expresión se puede despejar cuál es el importe de la prestación. Si en lugar de considerar una renta vitalicia estándar, las que existen en el mercado español, consideramos una renta mejorada, la expresión que se debería utilizar para determinar a partir de la prima única cuál es la prestación sería esta otra que tenemos aquí. Vemos, por tanto, que la única diferencia que aparece en estas dos expresiones son las probabilidades de supervivencia, siendo en el segundo caso las correspondientes a la persona jubilada, para la que una vez se han considerado los factores de riesgo adicionales a la edad, se ha visto que tiene una esperanza de vida reducida. Entonces, la pregunta que podríamos plantearnos es ¿cómo se hace para pasar de las probabilidades de supervivencia estándar, las tradicionales que utilizamos en nuestro mercado, a las rentas a la probabilidad de supervivencia modificada? Pues bien, para las rentas mejoradas que consideran factores de riesgo comunes, como los que decíamos antes de código postal de residencia, estado civil, ocupación o algunas enfermedades que podríamos decir menores, las aseguradoras de los países donde estas rentas ya están introducidas, siendo principalmente el mercado más importante, el de Reino Unido, cuentan ya con tablas de mortalidad específicas basadas en su experiencia previa. Sin embargo, para las rentas ofrecidas a personas sobre la base de una suscripción médica en que se atienden ya a más detalles o más factores de riesgo, la práctica más habitual consiste en partir de una tabla de mortalidad estándar de referencia y una vez se han analizado esos factores de riesgo,
se determina lo que se denomina el multiplicador de mortalidad, con el que se obtiene una tabla de mortalidad ajustada a la situación particular de esa persona. Por ejemplo, si se cree que esa persona tiene una mortalidad adicional del 100%, lo que se hace es multiplicar las probabilidades estándar por 2. De tal forma, si partimos de la probabilidad de que una persona de edad X fallezca antes de alcanzar la edad X más 1, la probabilidad de fallecimiento para una persona que tiene esperanza de vida reducida y que por tanto tiene una esperanza de vida diferente a la estándar, simplemente toma esta expresión, donde beta es lo que antes comentábamos, ese ejemplo del 2 del multiplicador de mortalidad. Como toda probabilidad, la probabilidad de fallecimiento modificada debe estar entre 0 y 1 y por tanto se ha de cumplir esta desigualdad de aquí. Como es posible que no para todas las edades de la tabla de mortalidad estándar se cumpla esta desigualdad, lo que se hace es reescribir la expresión de la probabilidad modificada de fallecimiento de esta forma de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, a partir de las probabilidades de fallecimiento modificadas, a partir de estas probabilidades, ya puede calcularse cuál es la probabilidad, esta de aquí, de supervivencia modificada para la persona que tenía esperanza de vida reducida. Además de considerar estas probabilidades a partir de las cuales obtener las de supervivencia, una variable relevante en 4 de las 6 estrategias que analizamos en nuestro trabajo es la variable que corresponde a el número restante de años enteros de vida de la persona con esperanza de vida reducida. Entonces, esta variable puede tomar distintos valores, puede tomar 0, 1, 2, así sucesivamente, representando estos valores precisamente, pues eso, el que viva 0 años enteros a partir de la contratación de la renta, 1 año entero, 2 años enteros y así sucesivamente, siendo las probabilidades respectivas de estos valores la probabilidad de que fallezca en cada uno de los años consecutivos a la contratación de la renta. Decíamos antes, esto a nivel de, digamos, de cálculo, de algunas nociones muy, muy básicas. Decíamos antes que entendíamos que las estrategias que íbamos a analizar debían considerar necesariamente los aspectos propios de la persona para la que buscábamos la estrategia óptima. Y uno de los aspectos que debían considerar era su grado de aversión al riesgo. Pues bien, ese grado de aversión al riesgo lo introducimos mediante este parámetro, 1 menos epsilon, de tal forma que una aversión al riesgo de longevidad elevada, por ejemplo, una aversión del 95%, lleva a un valor pequeño de este parámetro que hemos llamado aquí epsilon. Entonces, a partir de la variable que antes decíamos, número de años enteros a partir de la contratación de la renta y tomando el grado de aversión al riesgo de longevidad de la persona a asegurar, puede determinarse el número de años que debe tener una renta temporal a contratar para que la probabilidad de que esa persona incurra en riesgo de longevidad sea más pequeña o igual que epsilon. Yo creo que cuando después Jorge vea las estrategias, enuncie las estrategias, se verá mucho más claro dónde aparece este parámetro, este epsilon. Decíamos antes también que una de las, y también lo ha comentado antes Cyrus, que una de las cuestiones básicas que debe tener en cuenta un analista financiero es la ética de las finanzas. Entonces, entendemos que el principio básico en el que se debe basar cualquier relación financiera es la justicia como principio ético que debe regir. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que en nuestro país, como decíamos antes, no existen las rentas mejoradas y por tanto, al no existir las rentas mejoradas, este principio se ve totalmente vulnerado. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar, porque si no existen, a lo mejor dicho, la existencia exclusiva de rentas de supervivencia implica lo que decíamos antes, que las personas con una esperanza de vida reducida van a pagar un precio por dichas rentas que es superior
al valor actual esperado de las prestaciones. Por tanto, como van a pagar un precio que consideran que es superior a lo que esperan recibir, estas personas no tienen ninguna motivación para contratar rentas en el mercado español y ello provoca que de facto se vean marginadas o excluidas de la posibilidad de adquirirlas, porque no se les ofrece a un precio actuarialmente justo. Pero además, como decíamos antes, esta falta de equidad actuarial viene acompañada del agravio comparativo que para las personas con esperanza de vida reducida supone la existencia de unos incentivos fiscales de los que únicamente pueden beneficiarse a unos precios injustos, si no se les da ningún tipo de asesoramiento adicional. Entonces, la oferta de renta mejoradas en España, como decíamos antes, permitiría la contratación de rentas vitalicias a estas personas con esperanza de vida reducida a precios actuarialmente justos y que si no de otro modo no las contratarían, y además podrían beneficiarse de los citados incentivos fiscales. Pero mientras eso no ocurra, mientras no se comercialicen rentas mejoradas en nuestro país, entendemos que los analistas financieros que no pueden desvincularse de esa dimensión ética de las finanzas en su ámbito de actuación profesional deberán realizar una labor de asesoramiento a aquellas personas jubiladas que, aun teniendo una esperanza de vida menor a la que les correspondería por edad, no quieren verse excluidas del mercado de rentas complementarias a la prestación pública de jubilación, tampoco quieren renunciar a la posibilidad de cubrir su riesgo de longevidad, ni dejar de beneficiarse de alguno de los incentivos fiscales existentes a unos precios actuarialmente justos. Entonces, en nuestra opinión, este asesoramiento que deben realizar los analistas financieros debe contemplar alguna de las estrategias que vamos a considerar, alguna de las 6 estrategias, o adicionalmente otras estrategias posibles que, si bien no están recogidas en nuestro trabajo por una cuestión de extensión, de que no podíamos darle más extensión, sí que pueden deducirse fácilmente a partir de la metodología que nosotros exponemos. Estas estrategias que vamos a analizar contemplan 2 posibilidades distintas. En cualquier caso, todas ellas lo que hacen es adquirir una renta que va a dar prestaciones periódicas complementarias a la pensión pública de jubilación y cubren el riesgo de longevidad. Entonces, estas prestaciones periódicas pueden provenir de los derechos acumulados, de los derechos consolidados en un plan de pensiones, o bien pueden provenir de otras fuentes que no son derechos consolidados en un plan de pensiones. En el primero de los casos, las prestaciones recibidas tributan como rentas del trabajo personal del año en que se perciben y, por tanto, el importe neto de las prestaciones por cada euro que se recibe es 1 menos la tasa marginal de la base liquidable del IRPF, de base liquidable general del IRPF de la persona jubilada. Si, por el contrario, esas prestaciones no provienen de los derechos consolidados de un plan de pensiones, entonces solo un porcentaje de esas prestaciones de la renta que se reciben tributan la base liquidable del ahorro, de tal forma que la prestación después de impuestos por cada euro que se recibe es 1 menos K por GA. Y en este caso este GA representa la tasa impositiva marginal de la base liquidable del ahorro de la persona jubilada. Y este K puede tomar 2 expresiones distintas dependiendo de si se trata lo que recibe la persona jubilada, una renta vitalicia, o bien si se trata de una renta temporal. Y en cada uno de los casos hemos representado de forma distinta estos porcentajes. KX cuando se trata de una renta vitalicia o KN cuando se trata de una renta temporal. Y dicho esto, digamos que ya hemos sentado las bases para que ahora Jorge pueda explicitar esas 6 estrategias que hemos visto o que hemos considerado y comparadas con la estrategia ideal de contratación de una renta mejorada. Bueno, pues empezamos. Lo que comento yo, después de la presentación que ha hecho Laura, mi compañera, de la parte más técnica de lo que es las rentas mejoradas y la parte más
fiscal y bueno, las implicaciones que tiene desde el punto de vista ético, es pues básicamente cómo un asesor financiero puede determinar actualmente en el mercado español la estrategia óptima para cubrir el riesgo de longevidad para las personas de vida con esperanza de vida reducida, es decir, para darles una pensión complementaria a lo que es la pensión pública. Y el problema financiero es un problema de planificación financiera pues básico. Seguro que en las sucursales bancarias se lo encuentran cada día los asesores. Y desde el punto de vista académico toma poco más carta de naturaleza el año 65 con el trabajo de Yair, y consiste básicamente en distribuir un montante que se tiene en el momento de jubilarse a lo largo de todo el periodo de retiro pues hasta el fallecimiento. Y nosotros lo que nos hemos planteado es básicamente cubrir el riesgo de longevidad, conseguir la máxima prestación posible. Inicialmente no vamos a tener preocupación por dejar herencia. ¿Y esto hasta qué punto es aplicable en la práctica? Pues desde el punto de vista personalmente de un asesor financiero le podemos decir a la persona a la que estamos asesorando, vamos a ver, ¿cuál es tu patrimonio? ¿Es este? Vamos a dedicar una parte, la que tú quieras, a complementar tu pensión de jubilación. Vamos a ver cuánto podemos darte más de sí. Y el resto, si quieres, pues esta vivienda habitual, la vivienda, pues la segunda vivienda, lo que sea, pues esto ya, si podemos, lo dejamos aparte. Y como ha comentado mi compañera Laura, bueno, vamos a ver, ¿la cuantía de dónde proviene? Viene de un plan de pensiones, donde las prestaciones han sido deducidas, las aportaciones han sido deducidas durante el periodo de aportaciones, de acumulación, o viene de otro evento patrimonial, el saldo de una cuenta, una vivienda, la liquidación de una cartera de activos. Nosotros lo que hacemos es, por una parte, contraponer las estrategias consistentes en la adquisición de renta posibles en el mercado español, que es la estrategia en principio óptima según un punto de vista más teórico, más académico, y contraponerlo, como ha comentado mi compañera, con la estrategia ideal, que sería, bueno, vamos a ver qué ocurriría si en el mercado a estas personas con esperanza de vida minorada se les permitiera pues adquirir una renta actuarialmente justa. Bien, entonces, estrategias posibles son tres para un origen de capital y tres para el otro origen, pero que son las mismas al final. Las estrategias posibles son o bien adquirir una renta vitalicia, pero valorada con probabilidades de supervivencia de mercado estándares. La segunda alternativa es adquirir una renta de temporal también de supervivencia, también valorada con probabilidades de supervivencia estándar. Lo que ocurre es que a la hora de limitar su temporalidad, la limitamos en función de la distribución de probabilidad de esta persona en concreto, por situación concreta de su salud, cuánto puede llegar a vivir como máximo. ¿De acuerdo? Estimamos que puede llegar a vivir 6, 7, 8 años, pues acotaríamos esta supervivencia máxima pues a esos años. ¿De acuerdo? Fijaríamos un nivel de probabilidad a que estimamos como máximo de este horizonte temporal. En nuestras aplicaciones numéricas le hemos dado un 5%, pero el analista puede darle un 1%, un 0,5% o un 10%. Y la tercera alternativa consistiría en aplicar una estrategia de autoseguro, que esta persona lo que haría sería adquirir una cartera de activos que planificaría consumir en forma de rentas durante el horizonte planificador que ha estimado como probable, como extremo en el apartado anterior, a la hora de fijar la temporalidad de la renta temporal de supervivencia. Estas tres posibilidades las contrapondríamos con adquirir una renta mejorada, una renta con probabilidades de supervivencia realmente, entre comillas, las ciertas, las justas. ¿Cuál es la mejor alternativa? Pues la estrategia óptima es aquella que, tras el pago de impuestos, complemente mejor la pensión pública de jubilación. Nosotros en las simulaciones que hemos presentado en el trabajo hemos tomado un interés a largo plazo libre de riesgo del 1%, que es más o menos por donde iría la rentabilidad actualmente de los bonos de las obligaciones del Estado españolas, entre 20 y 30 años, y unas tablas de mortalidad para la población española de la Human Mortality Database del año 2016, que en el momento de
redactar el trabajo eran las más, creo que eran en ese momento eran las más actualizadas. Bien. ¿De dónde proviene el capital? Proviene de un fondo de pensiones donde las aportaciones han sido objeto de deducción o provienen de otro elemento patrimonial. Empecemos por la primera alternativa. Si la cuantía acumulada proviene de un plan de pensiones. Muy bien. Las tres alternativas posibles son, en primer lugar, adquirir una renta actuarial vitalicia, valorada con probabilidades estándares. Bien, lo que obtendríamos es, a partir de cada euro del fondo de pensiones, ¿qué cuantía nos queda como renta en términos brutos antes de liquidar impuestos? Pues este euro partido por el valor actual de una renta unitaria vitalicia valorada con probabilidades estándares. Bien. En términos netos, ¿qué nos quedaría? Pues tendríamos que detraer a este término bruto, tendríamos que detraerle la tasa impositiva marginal de la base general, ya que el término, este término de la renta tributa como el rendimiento del trabajo. La alternativa que proponemos, que será más interesante a medida que la esperanza de vida esté más minorada, es fijar un horizonte temporal máximo que suponemos que esta persona puede vivir, que supone asumir un nivel de riesgo de longevidad que vamos, claro, en este contexto, riesgo sobrevivir, no sé hasta qué punto podemos decir que riesgo, ¿no? Al final. Pero bueno, sobrevivir este horizonte temporal de N años. El término de la renta en términos brutos sería por cada euro que sale que hemos acumulado del fondo de pensiones, sería el euro partido el valor actual de este tipo de renta unitaria, también de supervivencia, y bueno, tendríamos que detraerle para hallar el término de la renta en términos netos, pues, la tasa impositiva marginal de la base general durante el periodo de retiro, durante el periodo de jubilación, porque este término tributa también como rendimiento del trabajo personal. La tercera alternativa, que es el autoseguro, adquirir una cartera de activos. En este caso lo que ocurre es que la persona jubilada rescata como capital este euro acumulado en el fondo de pensiones. Luego, en el momento de rescatar este euro, tributaría como rendimiento del trabajo personal a la tasa impositiva marginal, pero en el momento de rescatar los derechos consolidados. Cuestiones que aparecen aquí. Normalmente esta tasa de gravamen en condiciones normales va a ser bastante mayor que la correspondiente a periodo de jubilación. En primer lugar, porque seguramente durante ese ejercicio haya un trozo de vida activa y los últimos años suelen ser años con un mayor nivel de ingresos. Y por otra parte, además se añade el hecho de que si rescatas el plan de pensiones como capital, pues seguramente la base de ese ejercicio suba pues sustancialmente. Bien, una vez hemos pagado los impuestos por ese euro en el momento de rescatar la cuantía acumulada del fondo, lo que haríamos sería adquirir una cartera para la que la consumiríamos con un horizonte temporal, otra vez que es ese número máximo de años que hemos supuesto que podemos sobrevivir con un nivel de riesgo pues del 1%, del 5%, sobrevivir más allá, pues en principio, ojalá que sí, pero entendemos que es complicado. Bien, y bueno, esta cartera antes de impuestos rinde pues este interés R. En las simulaciones suponemos, para que sea homogéneo con el producto actuarial, que es una rentabilidad pues libre de riesgo o con muy poco riesgo, en las simulaciones es el 1%. Y bueno, el rendimiento de esta cartera después de impuestos, a medida que se van cobrando pues los cupones de las obligaciones, los intereses de la cuenta, si hemos invertido en cuentas, etcétera, lo que nos detraerían para determinar el rendimiento en términos netos sería la tasa impositiva marginal en la base del ahorro de la persona jubilada. Estas son las tres alternativas posibles. Estas son las tres alternativas posibles de
realmente existentes en el mercado español. Bien, la alternativa ideal, no existente, por ejemplo, en España, sí, por ejemplo, en el Reino Unido, sería adquirir una renta vitalicia, exactamente igual que el primer caso, pero valorada realmente con las probabilidades de supervivencia justas. En este caso, minoradas si es una esperanza de vida minorada. Aquí lo que ofrecemos es pues, un esquema que sirve para simular a cualquier analista financiero, a cualquier asesor financiero, en función de la situación de la persona que viene a asesorarse, cuáles son las prestaciones complementarias que podría obtener y a partir de aquí decidir cuál es la mejor alternativa. Nosotros en nuestras simulaciones podemos hacer, bueno, hacemos 4 consideraciones generales. En primer lugar, cuando el estado de salud de la persona jubilada es estándar, la renta vitalicia supone una opción óptima. Sí que una renta temporal permite una renta ligeramente superior, pero a costa de asumir un cierto nivel de riesgo de longevidad. Aquí no se trata de justicia o injusticia actuarial. Tú puedes asumir cierto nivel de riesgo de longevidad y cobras un poquito más. No lo asumes, cobras un poquito menos, complementas un poco menos. La segunda consideración es que en todos los casos en que la esperanza de vida de la persona jubilada está por debajo del estándar, la estrategia de contratar una renta actuarial temporal es preferible a la de adquirir una renta estándar y al autoseguro. Y por último, a mayor edad de jubilación, a mayor tipo de gravamen en la base general y a mayor multiplicador de la mortalidad, la estrategia de consumir progresivamente la cartera de inversión puede proporcionar mejores prestaciones anuales que la adquisición de una renta vitalicia tradicional. Proporciona el autoseguro una menor prestación que la renta temporal actuarial, pero aquí sí que tendríamos ya sé que no lo contemplamos, ¿no? El supuesto de herencia, el trade-off en que un autoseguro, si no acabo consumiéndolo yo, lo consumen mis herederos, la renta temporal, si no lo consume yo, lo consume pues, el pool de rentistas que están en la compañía. Bueno, y al final lo que observábamos es que, bueno, la renta mejorada vitalicia y encima en función de a mayor nivel de deterioro de la esperanza de vida de la persona, proporciona una prestación muy superior a la que obtendría con cualquier otro tipo de estrategias de renta. Bien, ya hemos comentado de dónde proviene el capital. Proviene del fondo de pensiones. Bien, ahora vamos a comentar qué ocurre si este capital proviene de la enajenación de elementos patrimoniales. Liquidamos cuentas, liquidamos un fondo de inversión, utilizamos una segunda vivienda, la vivienda habitual, para adquirir una renta. Bien, en principio lo que ocurre es que las plusvalías puestas de manifiesto como liquidación de elementos patrimoniales generan pago de impuestos si hay pues, incrementos patrimoniales. Bien, esto desde el IRPF se está incentivando que las personas, que cumplan ciertos requisitos, contraten rentas, se busca que se contraten rentas complementarias. Estas ganancias patrimoniales puedan resultar exentas bajo determinadas circunstancias. Por ejemplo, las ganancias patrimoniales resultantes de la transmisión de elementos patrimoniales por mayores de 65 años están exentas de tributación si se adquieren rentas vitalicias. También está exenta de tributación la ganancia patrimonial derivada de la transmisión de viviendas habituales por mayores de 65 años o por personas en situación de dependencia severa o gran dependencia si se adquiere una renta. En este caso no se diferencia entre que sea temporal o vitalicia. Y también están exentas las ganancias patrimoniales puestas de manifiesto por la liquidación de PIAS si se constituyen rentas vitalicias. Es decir, sobre todo aquí, la estrategia que se prima fiscalmente sobre todo es el hecho de adquirir una renta vitalicia. Bien, nosotros lo que hemos hecho es, pues con estas consideraciones hemos propuesto un esquema que permite simular al asesor financiero, otra vez, en este caso, cuál sería la prestación complementaria por cada euro de patrimonio que dediques a adquirir una renta en cada una de las estrategias y en función de la situación personal de la persona a la que estamos asesorando, pues dar con cuál es la mejor alternativa, la que da una mayor prestación complementaria y cuál es la mejor alternativa. Todo esto está comentado en el trabajo. Yo lo que voy a meterme es directamente en tres denominadores comunes, 3 ejes sobre los que basculan o que obtenemos con
con las simulaciones. En primer lugar, en situaciones en que la salud de la persona jubilada es estándar o no está muy por debajo del estándar, la prestación correspondiente a las rentas actuariales, sean vitalicias o sean temporales, son similares. Si no hay un tratamiento diferencial entre las rentas por las posibles plusvalías que pudieran ponerse de manifiesto para contratarlas, y las edades del inicio de la renta son hasta 69 años. En otros casos, la renta vitalicia siempre es mejor opción que las estrategias de rentas temporales. La peor opción siempre es el autoseguro. La segunda consideración que podemos hacer es, bueno, si la salud de la persona jubilada está ya muy por debajo del estándar, la prestación correspondiente a una renta temporal es siempre superior al de una renta vitalicia. Incluso el autoseguro también sería mejor opción que una renta vitalicia y no se aleja, aunque siempre está por debajo de una renta temporal. Aquí siempre podríamos quedarnos con el hay en el cuerpo de, bueno, el autoseguro encima permite un poco la idea de aseguro, no deja de ser como una especie de contraseguro. En cambio, en una renta temporal pura y dura, si falleces antes de tú lo que esperabas sobrevivir, pues eso queda para el pool de rentistas. Y en cualquier caso, en caso de poder contratarse, el importe anual de una renta mejorada, y en este caso vitalicia, porque aquí especialmente las rentas vitalicias están bien tratadas respecto a las temporales, sería superior a la correspondiente a cualquier otra alternativa. Bien, y ahora para concluir, estuvimos pensando, concluimos al uso o comentamos algo también por las sugerencias de Margarida, ¿no? De la revisión que hicieron del trabajo. Comentamos algo de barreras e incentivos. Entendimos más interesante comentar algo sobre barreras e incentivos. Bueno, está muy bien esto de las rentas mejoradas en el sentido de que, bueno, hay clientes potenciales para ello. En principio sí, en principio hay clientes potenciales. Sí hay clientes potenciales para lo que es suscripción de rentas en general. Y, bueno, actualmente las rentas de jubilación, las rentas vitalicias, no son un producto especialmente popular y una baja concienciación de la población activa sobre la idoneidad de invertir en productos de ahorro-previsión. Pero esto ya no en España, sino incluso lo que se le llama desde el punto de vista académico el anti puzzle, es decir, cómo puede ser que la opción desde el punto de vista racional mejor para cubrir el riesgo de longevidad sea adquirir una renta vitalicia, y en la práctica esto, si no te obligan, no en España, porque somos así, o en Cataluña, en Francia, en Alemania, donde sea, pues no es algo común, ¿de acuerdo? Me imagino porque da la sensación de que, hombre, es que si me muero esto queda para no sé quién, ¿no? Prefiero que quede para mi familia. Supongo que debe ir por los tiros. Bien, la tasa del ahorro financiero de nuestras familias está, y ahora después diremos, bueno, hay la contra, veremos que hay siempre la otra cara de la moneda. La tasa del ahorro financiero de las familias está por debajo de la media de nuestro entorno. Además, actualmente, pero debería durar poco, no parece que vaya a durar mucho esto, lo que pasa es que a ver quién pone el cascabel al gato, ¿no? Hay una elevada tasa de reposición de la pensión pública, luego no hay un incentivo para adquirir una pensión complementaria, una renta complementaria. Estamos actualmente en un entorno de tipos de interés libre de riesgo bajos. ¿Esto qué implica? Pues que este tipo de productos de seguros de vida que se asientan normalmente sobre inversiones con bajo riesgo, pues bueno, son poco atractivas, ¿no? Por la baja rentabilidad. Asimismo, se trata de productos más complejos, las rentas mejoradas en principio parecen más complejos de tarificar que las rentas estándares. Existe un mayor grado de selección adversa, un mayor grado de riesgo moral. Encima hay el riesgo de suscripción en el sentido de, bueno, a esta persona en concreto, atinarla exactamente el nivel de disminución de esperanza de vida, pues seguro que no es fácil, es muy fácil hecho en un papel, después ya no es tan fácil. Y además, desde el punto de vista de la demanda, pues determinados tipos de rentistas pues deben proporcionar determinados datos que son muy sensibles. Bien, todos los contras tienen su no es para tanto, ¿no? Bueno, ya hemos visto que
no hay mucha demanda actualmente para lo que son rentas de supervivencia, pero sí que hemos visto que una renta mejorada para una persona con una esperanza de vida minorada puede ser un producto que complemente muy bien la pensión pública. En nuestro país quizá no hay mucha tradición de ahorro financiero, pero en cambio sí que hay de segunda vivienda, si me apuran incluso, ¿no? El patrimonio inmobiliario de una parte relevante de la población española está por encima de la media de la Unión Europea y, bueno, con productos tipo vivienda, pensión, pues es apto para contratar este tipo de productos. Bueno, la tasa de cobertura de la pensión pública es elevada. Bueno, veremos cuánto dura, ¿no? En principio, la tan manida reforma del sistema público de pensiones, esto es como un déjà vu. Se hablaba cuando yo estaba acabando actuariales el año 95. Después esto se olvidó por el crecimiento económico importante, ¿no?, que hubo a finales de los 90 y a principios de los 2000. Pero bueno, esto ha vuelto y encima parece que ahora sí que va en serio, ¿no? Pues que esto va a tener que cambiar, ¿no? Vamos a tener que reformar, ya veremos cómo acabamos todo este tema. Y por último, entendemos que el nivel técnico de la ciencia actuarial en nuestro país es equiparable al de otros países del entorno. Luego, toda esta complejidad que supone este producto, pues seguro que podrían manejarlo nuestras aseguradoras y nuestras empresas financieras. Pues bien, en principio, hasta aquí yo acabo. Les agradecemos, me sumo a los agradecimientos que ha dado a mi compañera Laura, al Instituto Español de Analistas, a Cyrus, a Margarida, a los asistentes, por supuesto, y agradecemos su atención. Estamos ya a la espera de lo que queráis comentar. Muy bien, pues nos quedan pocos minutos para terminar con el tiempo comprometido con nuestros participantes en el webinar, pero yo no quería dejar de darle la oportunidad a Marga Camarró de explicarnos un poco cuáles son sus primeras reflexiones al ver estas conclusiones del trabajo premiado en la última edición del Rafael Termes. Margarida, adelante, por favor. Perfecto, muchas gracias, Cyrus. Voy a intentar no robar muchísimo tiempo de lo que nos queda. Simplemente, primero, por supuesto, felicitarles a Laura y a Jorge por recibir este reconocimiento, ¿no?, de la 5ª edición del premio Rafael Termes, especialmente por haber presentado un trabajo que a mí personalmente me ha parecido de gran interés, dado que, como decía Cyrus al inicio, pues me dedico al sector del seguro. Yo creo que la innovación en el seguro últimamente está muy centrada en productos de protección, microseguros, en el ramo de salud, en los servicios o complementos que van alrededor de la vida saludable, servicios de prevención, ¿no? Quizás estamos algo menos innovando en el ámbito del ahorro y probablemente por lo que ahora decía Jorge al final de la intervención, pues porque estamos en un entorno de tipos muy bajos, ¿no?, y que además son productos que vienen acompañados de un requerimiento de capital bajo el marco de Solvencia II importante, ¿no? Así que es de agradecer que nos pongáis esta propuesta sobre la mesa y nos hagáis reflexionar, ¿no? También pienso que es un trabajo que está muy bien estructurado, técnicamente pues ya se ha podido ver, ¿no?, el nivel del trabajo técnico que hay detrás, pero además creo que cuando se publique y se pueda leer, pues incluso para alguien no versado en la técnica actuarial, pues es de fácil seguimiento, lectura y entender pues las conclusiones, ¿no?, que lo acompañan. Yo creo que uno de los temas que a mí me ha gustado más es esa reflexión sobre el componente ético, ¿no?, o como le llamabais también el elemento de justicia, ¿no?, dado que estas rentas mejoradas estarían considerando un precio actuarialmente justo en función de esa esperanza de vida inferior, ¿no?, del colectivo al que se ofrecerían. Y ahí pues un poco está la eterna cuestión, ¿no?, a la que nos enfrentamos los aseguradores, que es poner en contraposición pues dos modelos, ¿no? Al final el mundo del seguro, ¿no?, llevamos, yo creo, pues muchísimos siglos, casi podríamos decir incluso miles de años, ¿no?, si nos retrotraemos a la antigua Babilonia, ¿no?, en la que funcionamos por el modelo de la mutualización de los riesgos, ¿no? En cambio aquí empezamos a hablar de cómo podemos complementarlo con la segmentación, ¿no?, una mejor segmentación o una personalización de esos productos, ¿no? Con lo cual en el extremo podrían incluso ser contrapuestos esos dos modelos.
Tenemos casos, por ejemplo, en el sector de la automoción, ¿no? En el sector seguros de la automoción, en la que todos consideramos que si somos buenos conductores y además cogemos el coche poquito, pues deberíamos estar pagando una prima mucho más baja de la que quizá hoy podemos acceder, y de hecho están saliendo pues insurtechs, ¿no? Que están ofreciendo los UBI o los VBI, ¿no? User Based Insurance, o sea, seguros en base del uso, es decir, si conduces más o menos kilómetros, o incluso en base a tu comportamiento, ¿no? El Behavioral Based Insurance. Pero de nuevo, si todo el sector quisiéramos atacar, digamos, el mercado de esa manera, pues probablemente estaríamos dejando fuera y excluyendo a parte de los colectivos que quizás tengan un factor de riesgo más elevado. Con lo cual, al final, como siempre, el equilibrio es difícil y es lo que realmente interesa encontrar, ¿no? En las rentas vitalicias, efectivamente, siempre ha regido la mutualización, ¿no? Y comentabais pues que al final las tablas van en función de la edad. Es verdad que ahora pues, se han ido mejorando, ¿no? Y hemos incorporado pues, el año de nacimiento también, pero en cualquier caso, pues bueno, deberíamos ver hasta qué punto eso es suficiente, ¿no? Y aquí quizá la dificultad que yo encuentro, como de nuevo alguien que se dedica al seguro, es qué factores de riesgo deberíamos considerar, ¿no? Para ofrecer estas rentas mejoradas. Y lo comentaba ahora Jorge al final. No es sencillo. El índice de masa corporal, tabaquismo, o sea, son conceptos delicados, ¿no? A tener en cuenta en el proceso de suscripción, pero estoy segura que podríamos encontrar una vía por la cual seguir ofreciendo un producto más adecuado a un colectivo específico, sobre todo pensando pues, que tiene un impacto positivo en la salud pública, ¿no? Quizá hay una duda razonable y es el asegurador, pues si hay un riesgo moral, comentaba también Jorge al final, ¿no? Hasta qué punto pues, querrá el asegurador ajustar de cierta manera en el precio, ¿no? Esa posibilidad. En los productos de vida riesgo vemos una gestión distinta, ¿no? Porque ese riesgo moral se gestiona a posteriori, es decir, tú ofreces un producto de vida riesgo y lo que haces es mejorar la prima en función de si ese asegurado pues puede demostrar que ha adquirido hábitos de vida saludable, con lo cual ahí es un win-win, ¿no? Es positivo para el asegurador, por lo cual no está, digamos, impactándose negativamente su margen, su ratio de siniestralidad, y a la vez el asegurado que efectivamente adquiere hábitos saludables, pues puede acceder a esa menor prima, ¿no? En el caso de las rentas mejoradas tendríamos que encontrar ese equilibrio, dado que el riesgo moral pues sí que podría estar presente, ¿no? Como han explicado, ¿no? Laura y Jorge, en España no existe esta oferta hoy en día. Lo que sí algunas entidades lo que hacemos es, en el caso de detectar un asegurado que pudiera tener estos factores de riesgo que comentabais, ¿no? Puedes ofrecer una renta con capital de fallecimiento o con la posibilidad de rescate. Lo cierto es que fiscalmente no tienen el mismo atractivo que las rentas vitalicias, con lo cual eso sería un tema a gestionar, ¿no? Con la administración, puesto que pues no contemplan, no tributan, digamos, por la plusvalía de transmisión patrimonial en el caso de las rentas vitalicias, y en el otro caso sí sería. Y luego comentabais también, ¿no? En el entorno actual de tipos tan bajo y de spreads también tan contenidos, nos tenemos que asegurar que la persona que adquiere una renta que es rescatable, ¿no? Entiende la exposición de ese valor de rescate a un posible incremento de tipos o de los spreads de crédito, ¿no? Y ahora estos días que estamos viendo cómo los tipos están reaccionando pues, a la inflación subyacente en Estados Unidos, pues cobra interés, ¿no? el cómo gestionar esas expectativas y que se entienda bien cuál es el riesgo que uno está asumiendo en ese tipo de renta, que podría ser algo lo más cercano a una renta mejorada, pero no deja de ser imperfecta, ¿no? En fin, en definitiva, felicitaros, ¿no? De nuevo, Laura y Jorge, por este merecido premio, por aportar una propuesta distinta, innovadora en relación a lo que hoy ofrecemos en el mercado a nuestros asegurados, ¿no? Y sobre todo, pues, por permitirnos reflexionar de nuevo sobre el elemento de la ética, ¿no? Y sobre el eterno dilema entre el modelo de mutualización y la segmentación o hiperpersonalización a la que nos estamos, a la que nos estamos dirigiendo, ¿no? En general en el sector asegurador. Y esperemos pues, que vayamos viendo pues, nuevas ofertas en el mercado para nuestros clientes, ¿no? Y que además pues, tengan que ver
con ese apoyo al segundo y al tercer pilar, en este caso del sistema público español. Y sin más, pues, Cyrus, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Marga. A mí me resta sumarme a los agradecimientos, a los autores del trabajo premiado primero por el estudio realizado, por la conexión muy fuerte con su eventual aplicación práctica, el estímulo que supone a la innovación de producto en un sector que efectivamente últimamente se dedicaba a cuidar otros frentes más que este. Agradezco muchísimo a Marga Gavarró que su aterrizaje de este estudio en las inquietudes prácticas del desarrollo de la oferta de las entidades aseguradoras como grandes proveedoras de rentas vitalicias. Creo que el estudio es particularmente vigente en un momento en el que el debate entre el autoseguro vía carteras de activos de inversión, de fondos de inversión y las opciones teóricamente mejores de contratación de rentas vitalicias pues no está de actualidad o no está de tanta actualidad como lo había estado precisamente por el momento de tipos de interés y su convivencia con un cierto desanclaje de las expectativas de inflación. Me parece que esto contribuye en gran manera a que los analistas financieros dedicados al asesoramiento de las familias, que es la mayor parte de los analistas financieros en España, porque el gran cliente del ahorro son hoy las familias, pues introduzcan estas reflexiones en sus decisiones de planificación y las introduzcan incorporando esta dimensión ética que está en la Carta Fundacional del Instituto Español de Analistas Financieros y que está también en las bases de este premio y a la que es bueno dedicar pues, estos esfuerzos de reflexión que conseguimos vehicular a través de estas convocatorias de premios Rafael Termes, que hemos vuelto a abrir ahora después de la pandemia y para los que esperamos muchísimos trabajos. Animo a nuestros premiados de hoy a que actúen de propagandistas de estos premios, porque de lo que se trata es de conseguir que los mejores trabajos resulten premiados y el número es importante para la calidad. Y sin más, y agradeciendo otra vez a todos nuestros participantes su paciencia, pues vamos a pasar al turno de preguntas si hubiese alguna. La verdad es que estamos algo excedidos de tiempo y por tanto tenemos que ser muy espartanos en aceptar preguntas. Yo invito a aquellos que las tuvieran que usen el chat que tenemos abierto en este webinar. Es es el cuarto icono que tenemos abajo en la pestaña inferior de nuestras pantallas, a que nos hagan llegar estas preguntas y podemos contestar solo a las primeras. Tenemos una pregunta de uno de nuestros panelistas que nos pregunta si se tiene en cuenta el factor herencia, ganaría en algún momento el autoseguro, especialmente dado que las rentas temporales también suelen tener prestaciones por fallecimiento, rescate, etc. Si se empieza desde el principio a invertir en carteras de activos, no planes de pensiones, ¿podría ganar el autoseguro? Esta pregunta yo la esperaba, pero animo a los autores del trabajo primero si quieren manifestarse y si Marga quiere manifestarse al respecto, pues también es bienvenida. Laura, Jorge, no sé si tenéis alguna reflexión respecto de la importancia del factor herencia en el estado de cosas, en esta reflexión autoseguro
contra rentas mejoradas o vitalicias clásicas? En principio, pues como comenta el interviniente, habría que hacer los números, pero yo creo que seguramente una cartera bien gestionada seguramente fuera más interesante a igualdad de rentabilidad en los activos subyacentes que una renta, que igual que un contraseguro, ¿no? Otra cuestión es que la gestión profesional que hace una aseguradora de la inversión, eso tiene un coste, no la puede hacer una persona particular que sea pues una clase media. Es decir, aquí habría que diferenciar igual una gran masa invertida o una masa más pequeña. Un ahorrador popular igual seguramente le salga más a cuenta un seguro en el sentido de que eso está gestionado por un profesional. Una gran masa patrimonial, pues se puede permitir el lujo de tener a alguien que le haga la gestión seguramente. Y en este caso seguramente sería mejor el autoseguro, creo yo. Pero vamos, esto es así la intuición que tengo ahora, ¿eh? No... Cabe otra intuición, y es que el particular también puede estar bien asesorado. Vale. Y de ahí estará en parte la diferencia, ¿no? Pero desde luego ese es el debate subyacente a todas estas, a todas estas reflexiones, ¿eh? Si tenemos otra pregunta muy directa, y es si, a juicio de los ponentes, de los tres ponentes que tenemos hoy, los autores del trabajo y Margarida Gabarró, si creéis probable que las compañías de seguro en España ofrezcan rentas mejoradas. ¿Qué opinión tenéis al respecto? No sé si Laura pide la palabra. Adelante, Laura. Sí, a ver, después daré la palabra a Margarida porque ella podrá dar la vertiente, digamos, desde el punto de vista del sector que tiene que ofrecer ese tipo de rentas. Hay algo que me gustaría decir en general a todos los asistentes, y es que muchas de las cosas que el trabajo explica se quedan en el tintero cuando hacemos una exposición de solamente media hora. Entonces, es cierto que el marco normativo que permitió la aparición de este tipo de rentas, especialmente en el 95, que aparecieron en Reino Unido, es muy diferente al marco normativo que tenemos en España. En aquel momento se facilitaba el que aparecieran porque los trabajadores a los 75 años, todas las aportaciones que se habían beneficiado de una deducción tenían obligatoriamente que convertirlas en un porcentaje determinado en una renta vitalicia. Entonces, como era obligatorio que se convirtiesen esos derechos consolidados en una renta vitalicia, el mercado se dio cuenta de que aquellas personas que tenían una esperanza de vida por debajo de la estándar salían perjudicados, con lo cual fue casi una necesidad el ofrecer este tipo de rentas. Y luego, aunque sí que es verdad que este tipo de productos nos puede chocar un poco cuando no estamos acostumbrados a ellos en nuestro mercado, me gustaría simplemente lanzar como idea que es algo que en otro tipo de productos ya se hace. En los seguros de fallecimiento, la persona a que se quiere asegurar pasa por un cuestionario, y si se estima que tiene unos factores de riesgo que hacen que tenga una esperanza de vida inferior a la que se le supone por la edad, se le carga una sobreprima. Con lo cual, aunque estamos diciendo no, es que aquí estaríamos segmentando más y no estaríamos segregando en diferentes, ya se hacen según qué productos. Esto simplemente como reflexión. Y ahora sí que Margarida, que nos diga si cree que se van a ofrecer este tipo de rentas en España. Yo creo que actualmente, en las circunstancias en las que estamos de mercado de capitales, ¿no? Con los tipos de interés, los spreads, la exigencia de capital, creo que es complicado que a corto plazo surjan muchos productos que vayan a la respuesta a una necesidad que sigue existiendo, que es el cubrir el riesgo de longevidad. Ahí yo creo que deberán hacerse muchas reflexiones, ¿no? Sobre cómo cambiar o cómo modificar un poco el entorno alrededor del segundo y del tercer pilar del sistema público, ¿no? De pensiones, público y privado de pensiones, porque al final hoy nos faltan incentivos realmente, yo creo, para poder ofrecer de forma masiva, ¿no? No solo las rentas mejoradas, me refiero a las rentas en general,
Yo creo que el entorno no acompaña mucho y en cambio la necesidad existe. Con lo cual, pues bueno, esperemos que se siga hablando mucho y pensando mucho en cómo podemos hacer sostenible, ¿no?, el sistema de pensiones por la vía de ofrecer productos como podría ser el caso. También pienso que el proceso de suscripción, como decías, así como es ya mucho más habitual en el caso de los productos de vida riesgo, pues aquí también estaríamos hablando de un proceso de suscripción más sofisticado y más complejo, ¿no? Y todo el ámbito de los datos sensibles, que aquí podrían llegar a ser también muy sensibles, ¿no?, pues tenemos que entre todos entender cuándo son lícitos en el uso para la cotización y cuándo podríamos estar creando un sesgo, ¿no? Comentábamos que el género, el sexo, ¿no?, de las personas hoy no se puede utilizar para hacer la cotización, el pricing. Bueno, quizás deberíamos, antes de salir, ¿no?, con el producto, tener muy claro qué factores son lícitos de considerar y qué factores quizá acabarían perjudicando un poco justamente la voluntad del producto de dar una respuesta a un colectivo específico, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia precisamente, yo creo, del estudio es que te hace pensar, ¿no?, y que te hace considerar hasta qué punto hoy estaríamos preparados para salir con un producto así, o quizás requeriríamos de seguir cuestionándonos, ¿no?, algunos aspectos del mismo. Pero vaya, yo creo que productos cada vez más segmentados y que cada vez vamos a tener más datos estructurados, no estructurados, sensibles y mayor capacidad computacional, modelos de inteligencia artificial que al final están pues desarrollando, ¿no?, la técnica actuarial ya a un nivel, digamos, extra, pues van a hacer que surjan, seguro, productos que van a ser distintos a los actuales, ¿no? Yo creo que hoy a corto plazo es complicado por el entorno que comentábamos, sobre todo el entorno de tipos y de spreads, ¿no?, que lo hacen sumamente exigente para las compañías también. Muy bien, pues muchísimas gracias por vuestras respuestas a las preguntas de los participantes. Gracias una vez más a los autores del trabajo. Estamos felices de distinguir trabajos de esta calidad y de presentarlos y de debatirlos, intentando incluso ampliar su primera intención. Agradezco a todos los participantes la atención que nos han prestado. Les recuerdo que el trabajo completo se publicará en la página web del Instituto de Analistas, de la misma manera que se colgará la grabación de este webinar y, por tanto, los participantes no deben dudar en recomendar la lectura del trabajo y el visionado de esta sesión en webinar a sus colegas en la profesión o en las inquietudes a este respecto. Y llamo a todos los participantes y a todos nuestros asociados a seguir muy atentos a nuestras convocatorias. Próximamente en webinar también, próximamente en nuestras pantallas. Por tanto, el día 20 seguimos con un tema en esta línea de pensamiento sobre las perspectivas de desarrollo del seguro de salud en España, para el que contaremos con también distinguidos profesionales que nos van a encuadrar esa reflexión y a encarnar lecturas desde el negocio asegurador de cuáles son esas posibilidades de desarrollo y el sentido último que tienen para empresas y familias, el próximo jueves a la misma hora. Sin más, otra vez muchísimas gracias y hasta pronto. A vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.